si no hay un Estado social y democrático de derecho. Porque el Estado social y democrático de derecho es el que tiene el dinero de la recaudación, es el que controla a la policía y al ejército, es el que te frena una invasión, es el que puede legislar para tomar decisiones. Yo no quiero, como me pasa a veces, en nuestras contradicciones, el otro día me tenía que comprarme algo, ¿no? Y pasé antes por dos grandes centros comerciales que encontrar una ferretería donde comprarme una olla. Y al final, todo te invita a que o haces un esfuerzo de que te recorres 20 minutos para encontrar una tienda, o entras en el gran centro comercial correspondiente a comprar lo que necesitas. Bueno, yo no quiero que los ciudadanos tengamos que tomar la decisión de si andar 20 o 30 manzanas o... No, yo lo que quiero es que haya una legislación para que haya más pequeño comercio. Porque si hay más pequeño comercio, me voy a encontrar muchos comercios antes de llegar al Corte Inglés o a encontrar otro centro. Y eso es una legislación que tenemos que hacer desde el aparato del Estado, no nos engañemos, ¿eh? Son decisiones colectivas que tenemos que darnos. Por eso decir, yo es que no me interesa el Estado, pues estamos más perdidos. Por tanto, fíjense ustedes, Podemos, cuando nosotros decidimos tirar esta piedra en el estanque, la idea que teníamos era que necesitamos las dos cosas. Necesitamos un Estado social y democrático de derecho que deje de estar mimetizado con el régimen del 78 y se atreva a ahondar, pero necesitamos también la parte experimental, ¿eh? Por eso nosotros nos sentimos muy alimentados por el 15M, pero no queremos representar ni sustituir al 15M, porque 15M, ¿quién lo va a representar? Si aquello era una cosa absolutamente plural y que debe seguir siéndolo, debe estar en ebullición constantemente. Tenemos que entender que necesitamos inventarnos la política, pues eso, metiendo todo el gas en una olla, pero también dejando que se produzca gas y no cometer los errores de siempre. Para eso hay que desaprender y hay que atreverse a pensar. Una de las cosas que yo aprendí en América Latina es que hace falta coraje, hace falta audacia. Hay tres preguntas que hay que responder. Primero, ¿por qué con un 90% de gente golpeada por la crisis, por qué en esta situación seguimos tan fragmentados las fuerzas de la transformación contra la troika? ¿Por qué con un 90% de gente golpeada por la crisis, por qué nos podemos contentar con el 10% o el 12% de los votos? Cuando hay que salir a por todas, porque si no ganamos la mayoría, no hay ninguna transformación. Tenemos que contarle a la gente de que es ahora, cuando se han roto los consensos del pasado, cuando tenemos las herramientas, y las tenemos herramientas para la transformación. No contentarte con el 10, el 12, el 13% de los votos. A diferencia de los años 30, cuando nace el fascismo, no hay un enemigo soviético, no hay un enemigo que haga que las clases medias conviertan su miedo en algo autoritario. Juguemos con eso. Y al mismo tiempo hay medios de comunicación alternativos. Hay una comunicación que todavía no la pueden controlar y que nos permite tener lecturas diferentes. Por eso está ya el 15M. Y la tercera pregunta que hay que responder es ¿por qué ese movimiento tan hermoso como fue el 15M no encuentra dónde verse reflejado políticamente? Porque si el 15M se hubiera visto reflejado políticamente, no hubiera ni nacido. ¿Pero por qué nació? Porque no encontraba reflejo en ningún lado. Y por eso nació Podemos, ¿no? Para intentar dar respuesta a estas preguntas. Porque queremos salir a por todo. No queremos, ya digo, las migajas de la crisis del 78, del bipartidismo. Porque igualmente queremos emocionar a la gente porque somos conscientes de que, y lo estamos diciendo, si me vas a votar a mí para que te dé lo que ya no te da ni el PSOE ni el PP, no me votes. Porque no vale para nada, te voy a defraudar el día 26 de mayo, el día siguiente. Necesito que estés dispuesto a reinventar los consensos con los cuales vamos a vivir en nuestro país. Y para eso te necesito en la calle y con ganas de pelear, y con ganas de discutir, y con ganas de poner en marcha un proceso constituyente. Si me vas a votar para que yo me encargue de ti, no me votes, no sirve. Y eso nos da mucha tranquilidad, porque estamos hablando con mucha sinceridad a la gente. Oye, ¿quieres cambiar esto? Entonces demuéstralo. Empieza movilizándote con las primarias, diciendo que quién quieres que te represente en esas elecciones europeas. Empieza por ahí. O es que ni siquiera vas a participar en las primarias. Ni siquiera. Pues entonces no hay nada que hacer, ¿eh? No hay nada que hacer. Si seguimos representando, si seguimos delegando, no hay nada que hacer. Tenemos que recuperar. ¿Y qué ocurre? Pues lo de siempre, que participar es trabajar de más. Y por eso también estamos dando muchas charlas apelando a la emoción. ¿Por qué? Porque el sistema también está ofreciendo su emoción. Te dice, puedes comprarlo todo. Hay brotes verdes. Vas a trabajar más horas, pero vas a poder tener un sabor más de Fanta.
Es decir, el sistema ofrece también su quimera. ¿Y nosotros qué ofrecemos? ¿Qué somos los aguafiestas de siempre? ¿Qué ofrecemos? ¿Consume menos? ¿Gasta menos? ¿Trabaja más? ¿Qué ofrece el pensamiento alternativo? No. Tenemos la obligación también de ofrecer la emoción de que si realmente nos implicamos, se sale de la crisis, han salido en América Latina y tenemos la posibilidad de decidir cómo queremos convivir. Que es bonito, ¿eh? Y tenemos una oportunidad, y es que los consensos de la transición ya no valen. Y tenemos que reemplazarlos por otros consensos o seguir viviendo con los antiguos que ya no valen y seguir ahí anquilosados en esa historia. Y por eso uno de los elementos principales, digo, es romper las inercias, desaprender, decir que sí se puede, decirle en la calle a los sinvergüenzas: usted es un sinvergüenza, usted es un mentiroso, usted está mintiendo. ¿Por qué? Porque si no asumimos que nos están mintiendo no hay solución. En Gamonal, ¿por qué triunfaron? Porque no creyeron al alcalde. Si lo hubieran creído, las mareas en Madrid, no creímos a los consejeros de Santiago que decían: no, que no pasa nada, que tenéis razón, que no vamos a salir de la calle hasta que no logremos realmente las cosas. Hay que entender que nos están mintiendo. No hay dinero para Grecia y de repente hay 11.000 millones para Ucrania. Es que es un fraude, constantemente es un fraude. ¿Qué ocurre? Que nos da miedo asumirlo. ¿Por qué? Porque estamos muy infantilizados y da miedo porque hay que asumir responsabilidades. Y por eso nuestra tarea es una tarea de catalizadores. Yo por eso siempre cuento que el cuento de Betiño, ¿no? Es el cuento con el que siempre termino las charlas y digo: Betiño, que viene del sur, ¿cuánto aprendemos del sur? No porque haya que imitar, seríamos idiotas si quisiéramos imitar lo que han hecho en otros lugares del mundo. Tenemos que buscar nuestra propia salida. Pero vienen cosas muy importantes porque ellos sufrieron antes que nosotros el sistema y encontraron salidas, ¿no? Y Betiño cuenta que el bosque arde y todos los animales huyen despavoridos, ¿no? Los animales que eran tan arrogantes, el león, el hipopótamo, el rinoceronte, de repente todos huyen ante las llamas. Y de pronto el pequeño colibrí se para, regresa, coge una gota de agua con su pico, va hacia las llamas y los demás animales avergonzados dicen: ¿qué? ¿Que vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí dice: yo voy a hacer mi parte. Yo voy a hacer mi parte. Y yo creo que eso es muy esperanzado. Es dejar de delegar todo en nadie, ni en los economistas, ni en los políticos, ni en los curas, ni en los empresarios, sino que asumir la parte que nos toca. Es decir, hacer cada uno nuestra parte. Y recordar eso que decían en América Latina, que si somos mayoría tenemos también el derecho a ser alegría. Gracias. Bueno, muchas gracias a Juan Carlos por esta charla y por la esperanza que ha despertado en todos. Bueno, recordaros que mañana tenemos aquí mismo también otra jornada de debate que va a dar Gustavo Duc y que se va a titular Mucha gente pequeña. Os esperamos a todos. Hay otras dos, pero van a ser en el Centro de Asociaciones de Autoayuda y Voluntariado, que está en Fernández de la Aldea. Y versarán, bueno, la primera sobre el Código Penal, la reforma del Código Penal, y la segunda sobre la renta básica de la que se habla hoy también. Gracias y hasta pronto.